Hola, ¿qué tal chicos del grado preuniversitario del Colegio Guadalupe? Quien les habla es el profesor Takayuki Okada Román y el día de hoy vamos a estudiar el tema de ángulos en posición normal. Cuando hablamos de ángulo en posición normal tenemos que recurrir a algo básicamente muy interesante, pero tampoco difícil de entender. A ver chicos, hay que leer. Un ángulo trigonométrico está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las abscisas. El lado final se ubica en cualquier cuadrante que indicará a qué cuadrante pertenece el ángulo. Si el lado final coincide con el semieje, el ángulo no pertenece a ningún cuadrante. Traducción, chicos. Nosotros podemos ver aquí 4 ángulos trigonométricos, ¿sí o no? Hasta ahí todo muy bien. Entonces, recuerden por favor de que un ángulo trigonométrico es muy diferente a lo que es un ángulo geométrico. Primero, el ángulo trigonométrico tiene la característica de ser también un valor negativo y eso depende muchísimo a la orientación en la cual justamente está girando, si va en sentido horario o si va en sentido antihorario. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, en esta parte nosotros no vamos a ver lo que es el ángulo trigonométrico tanto positivo como negativo. Solamente tenemos que ver cuál va a ser justamente el ángulo en posición normal. Nosotros qué podemos ver justamente en alfa, beta, gamma y tita. Nosotros podemos ver algo completamente particular. Primero, tenemos que saber cuál va a ser justamente el cuadrante que le pertenece a cada uno de los ángulos trigonométricos, ¿sí o no? Entonces, nosotros, al saber justamente qué cuadrante, debemos recordar siempre de que en la parte superior hacia la derecha está el primer cuadrante. De la izquierda, en la parte superior, es el segundo cuadrante. Abajo, en la izquierda, viene a ser el tercer cuadrante. Y abajo, hacia la derecha, va a ser el cuarto cuadrante. Obviamente nosotros debemos enfocarnos solamente en el eje X y en el eje Y. Nada más. Ahora sí, nosotros vamos a enfocarnos primero en lo que viene a ser el ángulo trigonométrico alfa, que nosotros podemos ver. Chicos, recuerden por favor que siempre el origen va a ser a partir de el eje X, obviamente desde la parte de la derecha. Ese va a ser siempre el origen. Profesor, ¿está seguro? Claro que sí. Ustedes pueden ver de que todos los ángulos trigonométricos están partiendo básicamente desde ese eje, ¿sí o no? Desde esa eje. Entonces, chicos, tanto alfa, beta, gamma y tita están partiendo desde ese eje X y obviamente está dando justamente la orientación en cuanto a qué ángulo trigonométrico va a justamente ser cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces, hasta ahí todo completamente bien. Ahora sí, volvamos con el ángulo trigonométrico alfa. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Desde el origen solamente se queda hasta el mismo primer cuadrante, ¿sí o no? Solamente se va a quedar hasta ahí. Entonces, con eso nosotros podemos decir de que el ángulo alfa, el ángulo trigonométrico alfa, pertenece solamente al primer cuadrante. ¿Qué es lo que sucede con el ángulo trigonométrico beta? Se han dado cuenta de que traspasa por completo lo que es el eje Y, pero se queda solamente en la parte de la izquierda superior. Por lo tanto, el ángulo trigonométrico beta pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué es lo que sucede con el ángulo gamma? Con el ángulo trigonométrico gamma se dan cuenta de que nuevamente parte por el mismo origen. Recuerden que el ángulo trigonométrico siempre va a partir desde ese origen, desde el eje X en la parte de la derecha. No se vayan a olvidar. Entonces, si está girando, cruza por completo lo que es el eje Y, pero al mismo tiempo también está cruzando el otro lado del eje X y se queda ¿en dónde? Se queda solamente en la parte de la izquierda hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo trigonométrico gamma pertenece al tercer cuadrante. ¿Y qué es lo que sucede con el ángulo tita? Ustedes se dan cuenta de que no tiene el mismo sentido, no tiene la misma orientación ni el mismo sentido que los tres ángulos trigonométricos que acabamos de estudiar hace un momento, ¿sí o no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si está yendo en otro sentido, significa de que va a ser con el signo completamente opuesto a los tres ángulos que nosotros hemos estudiado hace un momento. Sin embargo, aquí no vamos a ver justamente los signos, aunque ya saben perfectamente que cuando es en sentido antihorario, entonces es positivo. Y si es en sentido horario, es negativo. Ustedes ven de que
Tita sigue partiendo desde el mismo punto de origen, aunque se está yendo por el otro lado, ¿sí o no? Pero está aterrizando ¿en dónde? Está aterrizando solamente en la parte de abajo, en la parte de la derecha. Por lo tanto, pertenece al cuarto cuadrante. Y lo mismo sucedería si es que, por ejemplo, se me ocurre a mí hacer con el ángulo trigonométrico alfa, hacer que tenga el mismo sentido que el ángulo tita y cruce de esa manera tanto en el tercero, en el segundo o en el primer cuadrante. El punto aquí, el punto específico y la parte más importante en lo que es el ángulo de posición normal es justamente hacia dónde va a terminar el ángulo trigonométrico. No se vayan a olvidar. Es por eso que ustedes se dan cuenta de que los 4 ángulos trigonométricos parten desde el mismo punto de origen, pero aterrizan en otros puntos del eje X y Y. Entonces, chicos, ya sabemos que alfa pertenece al primer cuadrante, beta pertenece al segundo cuadrante, gamma pertenece al tercer cuadrante y tita pertenece al cuarto cuadrante. Eso es muy, pero muy fácil de poder señalar. Los ángulos en posición normal también se denominan ángulos canónicos o estándar. ¿Ok, chicos? No se vayan a olvidar de ese detalle que probablemente nos sirva para poder resolver algunos ejercicios que vamos a estudiar más adelante. Las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Esta parte es básicamente lo más importante para poder desarrollar los problemas. Nosotros ya conocemos cuáles son las razones trigonométricas, o sea, el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero en ángulos en posición normal es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a ya no los catetos ni la hipotenusa, sino a las ordenadas, las abscisas y los radios vectores, ¿ok? Profesor, ¿en qué consiste esto? Miren, primero vamos con la definición. Si tita es un ángulo canónico, sus razones trigonométricas se obtienen conociendo un punto del lado final como el punto P, que está justamente en el punto X y se aplican las definiciones siguientes. Ustedes pueden ver que aparentemente el punto X y Y se encuentra en el segundo cuadrante, como indica en el gráfico. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Si pertenece al segundo cuadrante, significa que primero debemos ver hasta qué punto del eje X va a estar y también hacia qué punto del eje Y va a tener que estar. Al nosotros hallar justamente ese punto, vamos a tener que hacer una pequeña intersección de lo que viene a ser una prolongación tanto vertical como horizontal y automáticamente hallamos el punto X y Y. Sin embargo, eso solamente me va a servir para saber de alguna manera cuál va a ser la ordenada y la abscisa. Recuerden algo, chicos. La ordenada va a ser justamente el valor del punto Y, mientras que la abscisa va a ser justamente el valor del punto X. La ordenada va a ser el punto del eje vertical, mientras que la abscisa va a ser el punto del eje horizontal. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hallar el radio vector? El radio vector solamente nosotros lo vamos a denominar como si fuese una hipotenusa. Entonces, el radio vector solamente tenemos que hallarlo mediante el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero recuerden, no estamos hablando de qué, no estamos hablando de catetos, sino estamos hablando de ordenada y abscisa. Recuerden, chicos, que la ordenada va a ser y la abscisa va a ser x, ¿ok? Hasta ahí todo completamente bien. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber justamente en qué ángulo va a tener que pertenecer? Sencillo. Recuerden que el ángulo básicamente inicia desde el origen, que nosotros ya sabemos de que inicia desde la parte de la derecha del eje X hasta justamente la línea que básicamente va a tener que ser el radio vector. Recuerden que el radio vector básicamente su gráfico va a ser desde el eje, desde el punto central del eje X y Y automáticamente vamos a tener que prolongarlo hasta la distancia que tiene justamente de longitud en tanto la ordenada como la abscisa. Es algo muy sencillo de poder entender. Ahora, chicos, nosotros sabemos perfectamente de que Y viene a ser ordenada o el punto Y viene a ser ordenada, el punto X viene a ser abscisa y el radio vector es R, que si ustedes gustan lo pueden denominar como si fuese una solamente hipotenusa. Ahora sí, vamos con las razones trigonométricas. Recuerden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si ustedes gustan, solamente hagan un pequeño espejo y recuerden que el seno es lo opuesto a la cosecante. El coseno es lo opuesto a la secante y la tangente va a ser lo opuesto a la
cotangente. Ahí está. Ahora, ¿qué viene a ser el seno? El seno va a ser ordenada sobre el radio vector, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos perfectamente de que el seno, cuando hablamos solamente de razones trigonométricas de un ángulo agudo, va a ser solamente el seno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, chicos, recuerden que el seno aquí va a ser la ordenada sobre el radio vector. Es algo muy sencillo de poder entender. Y si tú ya sacaste de que el seno va a ser la ordenada sobre el radio vector, recuerda que el coseno es solamente la abscisa sobre el radio vector. Recuerda que el radio vector básicamente está actuando como si fuese, ¿qué cosa? Una hipotenusa, ¿sí o no? Mientras que la ordenada actúa como si fuese un cateto opuesto y la abscisa como si fuese un cateto adyacente. Tú teniendo eso en mente, automáticamente ya puedes hallar cuál es la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Porque recuerda que la tangente en lo que son razones trigonométricas en ángulos agudos, automáticamente tú recuerdas que la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, mientras que la tangente va a ser ¿qué cosa? Va a ser la ordenada sobre la abscisa. ¿Y qué es la cotangente, la secante y la cosecante? Es automáticamente todo lo contrario a lo que viene a ser la tangente, el coseno y el seno respectivamente, ¿ok? Entonces, chicos, como les acabo de decir justamente hace un momento, al tratar de hacer una similitud en cuanto a lo que es ángulos de posición normal con lo que son razones trigonométricas de ángulos agudos, ustedes se dan cuenta de que ahí tenemos. Para recordar las definiciones anteriores, utilice los siguientes cambios. Cateto opuesto es equivalente a la ordenada. El cateto adyacente va a ser equivalente a la abscisa y la hipotenusa va a ser básicamente equivalente al radio vector. Y eso te va a ayudar para poder desarrollar los problemas de la manera más tranquila posible, porque si no te acuerdas la ordenada, recuerda solamente que la ordenada solamente es el cateto opuesto, la abscisa, el cateto adyacente y el radio vector es la hipotenusa. Los ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales, chicos? Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal cuyos lados finales coinciden, siendo la diferencia de sus medidas un múltiplo de 360 grados. Chicos, ¿ustedes qué pueden ver en el gráfico? En el gráfico ustedes pueden ver de que cada uno de esos ángulos trigonométricos parten desde el mismo punto de origen, ¿sí o no? Sin embargo, ambos tienen diferente orientación. Tienen diferente rotación, ¿sí o no? Uno va en sentido horario y uno va en sentido antihorario. Hasta ahí todo completamente entendible. Entonces, tú te preguntarás, profesor, si uno de ellos va a ser mayor o menor que el otro, a nosotros justamente restarle significa de que este resultado va a ser un número múltiplo de 360. Exacto. Ahora tú te preguntarás, profesor, pero hay algo que no tiene sentido. Si se supone de que vamos a tener que, desde el origen, hacer un ángulo trigonométrico, pero en sentido horario, hasta un punto específico. Y hacer otro ángulo trigonométrico, pero en el sentido opuesto, hacia el mismo punto. ¿Qué no es más que obvio este detalle? Porque al fin y al cabo el ángulo de una vuelta va a ser 360 grados. Yo te voy a responder que sí, pero hay un detalle. Lo que pasa es que un ángulo en posición normal no significa de que tenga que ver justamente, o mejor dicho, un ángulo trigonométrico no necesariamente tiene que ser justamente de un sentido hasta un específico punto, pero no significa que no pueda dar más y más vueltas. En realidad puede dar infinidad de vueltas para que de alguna manera pueda ser un valor mayor a 360 grados. Así que tengan en cuenta mucho esto para los próximos temas que nosotros vayamos a estudiar en lo que viene a ser el curso de trigonometría. Pero por el momento recuerden que alfa y beta aquí presentes simplemente son canónicos y coterminales. ¿Por qué? Porque si la restamos me va a dar un valor múltiplo de 360 grados. Bien, chicos, entonces ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en la parte teórica de los ángulos en posición normal, trabajando en clase. El punto P1 menos 3 pertenece al lado final de un ángulo en posición normal alfa. Calcula el valor de E, que es igual a la raíz de 10 por la secante de alfa más la tangente de alfa. Ustedes dirán, profesor, pero no me da ningún gráfico. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer este problema si no me dan el gráfico? Miren, chicos, les voy a decir algo bien, pero bien bacán. En realidad, hacer el gráfico como que va a ser algo que no viene al caso, sin embargo hay que hacerlo todo completamente formal para que ustedes no se vayan a confundir, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a hacer la resolución.
Hemos hecho aquí el gráfico y ustedes pueden notar de que el punto P se encuentra obviamente en el cuarto cuadrante, ¿sí o no? Bien, entonces chicos, recuerden que la abscisa viene a ser 1, mientras que la ordenada va a ser justamente el -3. ¿Ok chicos? Hasta ahí todo completamente entendible. Ahora, nos pide justamente hallar el valor de todo el que va a ser justamente la raíz de 10 por la secante de alfa más la tangente de alfa. Hasta ahí todo correctamente. Ahora, para poder hallar justamente ese valor, primero necesitamos saber cuál va a ser el radio vector, ¿sí o no? Entonces el radio vector va a ser justamente la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Pero por qué 3 al cuadrado y no menos 3 al cuadrado? Bueno, primero que nada sabemos perfectamente de que 3 al cuadrado va a ser igual a menos 3 al cuadrado, ¿sí o no? Así que ambos van a ser 9, sin ningún problema. Sin embargo, solamente tenemos que sacarle 3 porque básicamente estamos hablando de una medida. Y una medida siempre va a ser de longitud, obviamente, va a ser siempre positivo, ¿ok? Sin embargo, el valor básicamente de la ordenada va a seguir siendo -3. Eso no cambia absolutamente nada. Bien, ahora sí, chicos. Sabemos perfectamente de que el radio vector va a ser justamente la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 9 más 1 es igual a 10, por lo tanto, el radio vector va a ser justamente raíz de 10. Ahora vamos a hallar la secante. ¿La secante a qué va a ser igual? Recuerden que la secante va a ser igual a el radio vector dividido entre ¿cuánto? Entre la abscisa o la ordenada. Exacto, entre la abscisa, o sea, entre 1 y la raíz de 10 entre 1 va a seguir siendo igual a la raíz de 10. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Solamente me falta la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa va a ser justamente la abscisa y la ordenada, pero cada uno obviamente tenemos que dividirlo. ¿Y de qué manera? Tenemos que dividir la ordenada sobre la abscisa. Entonces sabemos que la ordenada va a ser justamente -3 y ese -3 hay que dividirlo entre 1. Y sigue siendo -3 sin ningún problema. Bien chicos, ya hemos hallado justamente el valor de la secante de alfa y de la tangente de alfa. Entonces chicos, ¿qué tengo? Raíz de 10 por la secante de alfa. Pero la secante de alfa acabamos de saber de que es raíz de 10. Raíz de 10 por la raíz de 10 va a ser 10. Y eso hay que sumarle con la tangente de alfa. Pero la tangente de alfa va a ser igual a -3. Por lo tanto, 10 menos 3 es igual a 7. Esa sería mi respuesta. El punto P menos 2, 3 pertenece al lado final de un ángulo en posición normal θ. Calcula el valor de E, raíz de 3 por la cosecante de θ menos la cotangente de θ. Nuevamente les he puesto el gráfico de cómo justamente debe quedar el ángulo θ. Entonces, estamos hablando del punto -2 y 3, entonces estamos hablando del segundo cuadrante, ¿ok? Entonces, chicos, nosotros al querer hallar justamente el radio vector, automáticamente vamos a recurrir a lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Por lo tanto, el radio vector es igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado es igual a 4 y 3 al cuadrado es igual a 9. 4 más 9 es igual a 13. Por lo tanto, el radio vector es igual a la raíz de 13. Hasta ahí todo completamente bien. Ahora vamos con la cosecante de θ. La cosecante de θ va a ser igual a ¿cuánto? La cosecante, si mal no me equivoco, va a ser justamente el radio vector sobre ¿qué cosa? ¿Sobre la abscisa o sobre la ordenada? Va a ser sobre la ordenada, por lo tanto sería la raíz de 13 sobre 3. Y ahora me pide también la cotangente de θ. Y la cotangente de θ va a ser específicamente ¿qué cosa? Va a ser lo que es la abscisa sobre la ordenada o la ordenada sobre la abscisa, chicos, ¿ok? No se vayan a olvidar, estamos hablando de la abscisa sobre la ordenada, por lo tanto sería -2 tercios. Hasta ahí todo completamente bien. Bien, chicos, ahora tenemos que calcular el valor de E, que es la raíz de 13 por la cosecante de θ menos la cotangente de θ. Entonces sería raíz de 13 por la raíz de 13 sobre 3, ¿sí o no? Y eso hay que restarle con
la cotangente θ, que es menos 2 tercios. Pero menos por menos, ¿cuánto es? Menos por menos es igual a más, ¿sí o no? Entonces sería raíz de 13 por la raíz de 13 sobre 3 más 2 tercios. Raíz de 13 por la raíz de 13 es igual a 13. Y 13 sobre 3 más 2 sobre 3 son simplemente fracciones homogéneas. Entonces 13 más 2 es igual a 15 y 15 sobre 3 es igual a 5. Eso sería absolutamente todo lo que hay que hacer en este problemita. 5 es mi respuesta. Chicos, ¿qué les parece si ahora nos vemos en el directo para poder desarrollar más problemas de lo que es el ángulo en posición normal? Nos vemos más adelante, chicos.